Hola, mis queridos científicos e investigadores. El día de hoy les vengo a presentar el soporte que tiene o el documento que vamos a trabajar durante toda nuestra realización de la investigación en la Feria de la Ciencia 2017. Esta fue la misma reunión o la misma presentación que se mostró en la primera fase para poder explicarles a ustedes todo lo que tenía que ver con la Feria de la Ciencia, especialmente la primera fase que van a empezar a desarrollar. Entonces, recuerden que cada una de sus investigaciones que ustedes están empezando a realizar o que están empezando a pensar debe estar categorizadas en una de estas cuatro que les muestro dentro de estos ejes temáticos. El primero es ciencias biológicas, son todos esos proyectos que estén relacionados con la parte biológica, anatómica, que se empiece a mirar las relaciones ecológicas que existen en un ecosistema, que si ustedes quieren comparar entre especies, que si ustedes quieren comparar también entre diferentes organismos microscópicos o incluso dentro de los mismos ecosistemas, comparaciones, lo pueden realizar dentro de esta categoría o dentro de este eje temático. El segundo son ciencias físicas, que son todas aquellas investigaciones o proyectos de investigación que están relacionados con todo lo que tiene que ver leyes físicas, óptica, electromagnetismo, electricidad, todo lo que se les pueda ocurrir dentro de una ley o dentro de las leyes físicas puede estar involucrado dentro de este eje temático. El siguiente son las ciencias biológicas. Dentro de estas ciencias biológicas también son las experimentaciones, los proyectos que quieran realizar en función a todos los procesos bioquímicos, electroquímicos, y quieren empezar a hacer, por ejemplo, eh, pilas reutilizables, por ejemplo, o orgánicas, lo pueden hacer dentro de esta categoría, que tenga que involucrar todo lo de compuestos, también lo pueden digamos que puede estar dentro de esta. Y por último tenemos la categoría de ciencia, tecnología y sociedad, que son todos aquellos proyectos que involucran el lado científico, pero también está el lado social. Recuerden que es que siempre, pues en la mayoría de grandes problemas, la parte social siempre se involucra. Entonces es como darle nuestro proyecto, darle ese lado social en cómo influye, por ejemplo, no sé, en un ecosistema, por ejemplo, una reserva, una represa, por ejemplo. Entonces, toda esta parte científico, tecnológico, que incide precisamente en ámbitos culturales, por ejemplo, el agua, la incidencia del agua, en ámbitos sociales, ambientales y demás, todas esas dimensiones que cubren al ser humano. Bueno, precisamente pues el objetivo que nosotros queremos realizar o los 5 profesores que queremos realizar dentro de la Feria de las Ciencias es que cada uno de ustedes como participantes directos o investigadores directos dentro de esta feria, la idea es que cada uno de ustedes pues tome actitudes, se formen o empiecen a formarse en actitudes emprendedoras, innovadoras y creativas que precisamente les permita comprender esos principios científicos, pero no solamente comprenderlos, sino llevarlos a cabo. Recuerden que existe un método científico, por eso es que estamos realizando las fases. Entonces empiezan a verse en este tipo de cosas para que finalmente podamos elaborar pues un trabajo científico que involucre las diferentes disciplinas. Ya vimos los ejes temáticos, tiene la química, la física, la tecnología, la sociedad y demás. Entonces permite pues que a partir de esa problemática o de ese proyecto de investigación ustedes puedan llegar a comprender y puedan llegarle a dar una solución desde obviamente una perspectiva investigativa o científica. Pues a partir de eso, pues hay que recordar que nosotros dentro de nuestra Feria de la Ciencia dividimos la feria en 3 fases. Recuerden que esta primera vamos a hacer la fase 1, que es precisamente toda la iniciación que tiene en la formulación del proyecto. ¿Esto qué quiere decir?
que vamos a hacer unas primeras capacitaciones que se van a realizar entre el 21 y el 24 de marzo, que precisamente fueron las de esta semana. Por eso sé que muchos no pudieron asistir y pues estamos realizando este video para que los que no asistieron pues puedan, digamos que, participar de alguna otra forma en esta capacitación. Y la fase, pues digamos que la otra es pues empezar a hacer la formulación del proyecto con todas las pautas del trabajo escrito como tal. Entonces recuerden, mis niños, que la primera fase, esta fase, se va a entregar el 31 de marzo. El 31 de marzo es el último día que ustedes van a poder entregar su proyecto de investigación de la primera fase. Entonces ustedes se preguntarán hasta este momento, bueno, pero la profe ha dicho muchas cosas, me han explicado qué objetivos tiene la feria, pero no me ha dicho qué tengo que hacer. Entonces, bueno, una vez que ustedes, digamos que estén pensando en su idea, de alguna u otra forma, digamos que la categoricen, ¿verdad? Digan, no, mi idea es más hacia este eje temático biológico, hacia la sociedad de tecnología. Entonces ya cuando lo empiecen a categorizar, empiezan a hacer lo que les voy a empezar a explicar dentro de la elaboración de la fase número 1. ¿Qué tiene que venir o qué tiene que existir dentro de esta fase? O qué es lo que vamos a evaluar. Entonces, dentro de la primera fase va a estar el título de tu proyecto, la introducción, la descripción del problema, el planteamiento del problema y los objetivos. Son cinco cosas que se van a evaluar y que ustedes van a hacer, y esas 5 cosas en un documento, en un único documento, lo entregan el 31 de marzo con esas 5 cosas. Entonces, el día de hoy pues también es para enseñarles qué es eso de título, introducción, bueno, y demás. Entonces vamos a empezar para que esté listo el 31 de marzo. Entonces, eh, como todo proyecto de investigación, uno no sabe bien por dónde empezar. Entonces, para esto son estas pautas, para que ustedes empiecen a acercarse un poco más a esto de la investigación y empecemos a abordar problemas investigativos, tanto, digamos, desde el lado ambiental, químico, biológico, físico-químico, por ejemplo, hacia el lado también social y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra fase? Entonces, les mencioné los 5 ítems, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. El primero, el título. ¿Qué es el título? Pues es lo que identifica al proyecto de investigación. Es decir, el título tiene que estar relacionado con lo que ustedes van a hacer. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, un estudio sobre especies, el título no puede decir estudio sobre el río, no, ¿cierto? Entonces el título siempre tiene que reflejar lo que se va a estudiar. Entonces debe ser algo muy puntual, un título no debe ser extenso, debe ser algo muy puntual, abreviado de tu investigación, debe estar relacionado con el trabajo, como ya se los había mencionado, debe relacionar el contexto, es decir, que el título, por ejemplo, si ustedes van a investigar especies en un lugar, entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, unas especies en Bogotá, entonces ustedes tienen que colocar análisis de las especies de aves en Bogotá. Tienen que ubicar a las personas. Esto es para que las personas cuando lean tu trabajo pues sepan de dónde lo hiciste. Entonces tenemos un ejemplo de aquí que nos colocan los profes, es contaminación auditiva en el barrio San Alonso de la ciudad de Bucaramanga. Está el problema que es contaminación auditiva y está el lugar que es el barrio San Alonso de la ciudad de Bucaramanga. Y pues este título no debe tener más de 20 palabras. Por eso les digo que es muy, muy corto y muy puntual, porque pues digamos que es el título es el que va a reflejar todo lo que ustedes van a investigar. Bueno, el segundo ítem es la introducción. ¿Qué debe ir en la introducción? Esta introducción pues debe ser, digamos que una explicación o un resumen de tu proyecto. Entonces uno siempre coloca, si es lo de, por ejemplo, contaminación auditiva, colocar muy cortico qué es la contaminación auditiva, de qué se trata o qué va a tratar el proyecto, cómo lo va a minimizar esa contaminación y así.
Y después, pues de digamos que la introducción pues debe explicar algunos antecedentes que son importantes para el desarrollo de tu actividad. Entonces, por ejemplo, volvemos al mismo caso de la contaminación auditiva. ¿Quién más, quién más a nivel de Colombia o incluso a nivel internacional ha trabajado el tema de contaminación auditiva y cómo lo ha hecho? Entonces, eso es revisar los antecedentes que le sirven. Entonces, cada uno va a mirar su proyecto y va a mirar quién más ha trabajado esa temática a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Listo? Pues digamos que cuando uno empieza a leer esta introducción, uno tendría que hacerse a partir pues del título y de esta introducción una idea como lector, una idea de qué se va a tratar la investigación. Entonces por eso debe ser la introducción muy importante, muy puntual. Y digamos que uno siempre inicia pues la introducción, digamos que también involucrando el objetivo. Más adelante pues les mencionaré cómo hacer los objetivos. Debe estar también dentro de la introducción el objetivo y determinar qué se quiere y para qué se hace esa actividad. Entonces, ¿qué tiene que tener la introducción? Entonces, unos antecedentes, el objetivo, también qué se quiere hacer y para qué se hace. Esas 4 cositas deben estar dentro de la introducción. Bueno, la tercer ítem que les mencioné es la descripción del problema. ¿En qué se trata? Como nosotros sabemos que nuestro proyecto surge de una inquietud, ¿verdad? Surge de una problemática, eso es lo que tienen que escribir. Escribir cuál es la problemática, precisamente pues para que ustedes puedan darle una solución a esa problemática. Esa es pues, es la idea. La mayoría de proyectos pues que le den una solución. Otros es que investiguen alrededor de algo que ya esté. Depende del proyecto, pues así mismo va a ser la descripción del problema. Entonces, en una descripción del problema siempre es qué es, o sea, el problema, ¿verdad? ¿Cómo se da el problema? ¿Verdad? Digamos, desde la contaminación auditiva, cómo se da en el lugar donde se encuentra, dónde se ubica, ya lo teníamos en el título, cuáles son sus elementos, o sea, es decir, cuáles son sus elementos, cuando uno dice cuáles son sus elementos, son todas esas dinámicas que se presentan, si está involucrado lo social, si está involucrado lo ambiental, si están involucrados ciertas leyes científicas, ¿cierto? Y por qué es factible y viable nuestro problema, porque a veces cuando nosotros planteamos problemas de investigación, de pronto nos ponemos a imaginar mucho, 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 pero de alguna otra forma tenemos que darle también un sustento, ¿verdad? Entonces también decir por qué es factible y viable nuestro proyecto y cuál es la situación problemática más inmediata, es decir, cuál es el problema exacto y concreto que ustedes de alguna u otra forma van a desarrollar. Ojo, no estoy diciendo solucionar, no todos van a solucionar problemas, yo lo sé, pero sí le van a dar tal vez como sí, le van a hacer una metodología, van a desarrollar ese problema. ¿Listo? Eso va a ir en la descripción del problema, que sería nuestro tercer ítem. Nuestro cuarto ítem, perdón. Y bueno, nuestro quinto ítem es el planteamiento del problema. En ¿qué va? Es el planteamiento del problema, va siempre la pregunta problema. ¿Qué quiere decir la pregunta problema? Ustedes qué van a investigar. Entonces, una vez que ustedes ya hacen el título, que hacen precisamente toda la introducción, que hacen su descripción del problema, sencillamente les faltaría la pregunta, es decir, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, una vez que ya hacen eso, empiezan a hacer, digamos que esta pregunta tiene que ser clara y que tiene que estar relacionada obviamente con el objetivo y con la descripción del problema. No va a ser una pregunta problema de por qué existen ciertas especies en un lugar y el título y la introducción diga por qué hay basura en el barrio San Alonso, ¿cierto? No, tiene que ser, digamos que igual.
Por ejemplo, aquí nos colocan un gran ejemplo y es cómo puedo disminuir la contaminación auditiva en el barrio San Alonso de la ciudad de Bucaramanga. Entonces, el título, ¿cuál era? Contaminación auditiva en el barrio San Alonso de la ciudad de Bucaramanga. Empiezo a describir toda la contaminación que existe, empiezo a hacer una descripción muy rigurosa, empiezo a saber quiénes han trabajado la contaminación auditiva, quiénes han hecho trabajos similares y hago eso y llego a mi pregunta problema. ¿Cómo puedo disminuir? Entonces recuerden que siempre la pregunta problema siempre inicia cómo, bueno, cuándo no. Digamos que siempre va a iniciar la mayoría de veces cómo o de qué manera o por qué se da tal cosa, tal fenómeno, por ejemplo. Entonces siempre van a empezar con con esa iniciación para que sea una pregunta problema. ¿Listo? Bueno, después de hacer nuestro planteamiento de problema vienen los objetivos. El objetivo básicamente pues son los que van a dirigir nuestro proyecto de investigación. Es precisamente ese ser y hacer de una investigación o en un proyecto investigativo. Son los que van a dar como esa ruta para que nosotros podamos desarrollar una buena investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a construir un objetivo general en donde siempre se van a plantear como nuestros objetivos, lo que queremos hacer inmediatamente dentro de nuestro proyecto de investigación. Entonces, recuerden que siempre un objetivo inicia con un verbo infinitivo ar, er, ir, por ejemplo, entonces construir, analizar, identificar, eh, eh, proponer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el objetivo para el problema, el ejemplo que ya hemos venido manejando es ejecutar una campaña de reflexión y capacitación sobre la prevención de la contaminación auditiva en el barrio San Alonso de Bucaramanga para prevenir la sordera. Entonces, tienen que estar muy atentos a lo que voy a decir. Un objetivo siempre se divide como en dos. Bueno, básicamente como en tres. Entonces, el primero está nuestro objetivo, perdón, nuestro verbo. Después de esto va a ir el qué. ¿Qué es lo que quieren hacer? Entonces, ahí está. Ejecutar una campaña es el qué, una campaña de reflexión y capacitación sobre la prevención de la contaminación auditiva. Y después el para qué. Entonces, recuerden, un objetivo es el verbo, el qué y el para qué. ¿Para qué? Para prevenir la sordera, en este caso. Entonces, siempre recuerden, mis niños, que van esas tres cosas. ¿Listo? Y así es como empezamos a hacer nuestros objetivos. Pues digamos que existen un objetivo general que es el que enmarca todo el proyecto, pero de ese objetivo general vamos a hacer objetivos específicos. Siempre la mayoría de proyectos de investigación hacemos tres. Digamos que como máximo, porque cuando no vamos a hacer una investigación muy grande, sino vamos a hacer una investigación muy puntual. ¿Listo? Entonces, estos objetivos específicos van a ser exactamente lo mismo, pero van a ser un poquito más chiquitos. El objetivo general es más grande, abarca todo lo que yo voy a hacer. Si voy a realizar una propuesta, precisamente es toda la propuesta, pero los objetivos específicos siempre es cómo voy a llegar a cumplir ese objetivo general. Son como los pasos, es más o menos así, como se los puedo explicar, son como los pasos que me permiten llegar a ese objetivo general y poder cumplir mi meta. ¿Cierto? Que es desarrollar precisamente el objetivo. Entonces, siempre va a ser así. Entonces, por ejemplo, recuerden, nuestro objetivo general era ejecutar una campaña de reflexión y capacitación sobre la prevención de la contaminación auditiva en el barrio San Alonso para prevenir la sordera. Y los objetivos específicos van a tener la misma estructura que les mencioné, el verbo, el qué y el para qué. Y en este caso, nuestro objetivo para poder llegar al objetivo general es realizar una encuesta sobre el nivel del ruido y el otro es medir los niveles del ruido con sonómetros pues en ese lugar. Entonces, ustedes empiezan a estructurar su objetivo general y cuando tengan su objetivo general, piensen, piensen cómo van a llegar a ese objetivo general. Entonces, en un papel, ustedes ponen su objetivo general y empiezan a decir, bueno, yo para este objetivo general, ¿qué tengo que hacer?
Entonces, tengo que hacer encuestas, tengo que desarrollar una propuesta, tengo que hacer el experimento, tengo que identificar las propiedades físicas que existen en cierto fenómeno y así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y hacen una lista. Después miran cuáles se relacionan y sacan 3 niños. ¿Listo? Entonces, esos básicamente los objetivos específicos para llegar al objetivo general. Aquí, dentro de la presentación que van a encontrar en el blog de Paulino, van a encontrar una serie de verbos que les van a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a pensarse en esos objetivos con el verbo que les corresponda. A veces hacen objetivos que el verbo general es muy chiquito, por ejemplo, identificar. Sabemos que analizar es muchísimo más grande. Eso también influye. Entonces, aquí les dejamos con los profesores una lista, una pequeña lista, ustedes igual pueden investigar muchísimas más, una lista de algunos de los objetivos que pueden hacer. Dependiendo de lo que quieran, si quieren obviamente explorar, describir, comparar, depende de lo que quieran. Entonces, si yo quiero explicar, puedo tener, entender, comprender. Si yo quiero en el objetivo general predecir, entonces en los objetivos específicos puedo prever, pronosticar, predecir. ¿Listo, mis niños? Así es como digamos que la van a poder analizar. Y asimismo, pues van a empezar a... Este es otro cuadrito que nos dejan los profesores, que los dejamos nosotros como tutores a ustedes, eh, en el que hay, en los objetivos aquí sí muestra qué se quiere saber y qué objetivo plantear. Entonces, ¿qué se quiere saber? Entonces, esto les sirve para que ustedes planteen sus objetivos. Entonces, ¿cómo es lo que yo quiero hacer? ¿Quiénes son y cuántos hay? Por ejemplo, entonces siempre es describir. Si es qué diferencia hay entre estos grupos, es comparar. Si ustedes lo que quieren es saber cuáles elementos componen este fenómeno, ustedes lo que van a hacer es analizar. Entonces, dependiendo, miren esas preguntitas que están acá, dependiendo de lo que quieran realizar, pueden también sacar sus verbos para poder hacer sus objetivos, tanto generales como específicos. Entonces, dependiendo de lo que quieran, mis niños miran y asimismo pues pueden observar. Y bueno, finalmente pues esas son las cosas que vamos a revisar en la primera fase para darles luz verde y decirles muy bien, estuvo muy bien, puedes continuar en tu segunda fase. Entonces recuerden que los requisitos para la primera fase son el título, la introducción, la descripción del problema, el planteamiento del problema, los objetivos, que obviamente se dividen en general y específicos, y todas esas 5 cositas las reúnen en un solo documento y lo tienen que entregar muy puntual el 31 de marzo, es decir, el 31 de marzo inicia a las 12:01 de la mañana y finaliza a las 11:59 de la noche del mismo 31, ¿verdad? Entonces, todas esas horitas van a tener para que puedan entregar su documento. Pero ustedes miran, ay, no, profe, pero ¿dónde entregamos el documento? El documento lo tienen que enviar al correo que tiene nuestro Paulino, nuestro logo. Entonces es mundoverde@institutofreire.co, perdón. Ahí es donde ustedes van a enviar su documento con todo lo que les acabo de mencionar, esos 5 ítems, para nuestra primera fase. Una vez que ya la envíen, nosotros entramos a evaluar. Y así es como ustedes pueden desarrollar su proyecto. Bueno, antes de finalizar, les quería recordar que pues la semana que viene nosotros somos 5 tutores. Está la profe Sarit, está la profe Juliet, está la profe Catalina, está el profe Carlos y estoy yo. Somos 5 los que estamos liderando la Feria de la Ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que van a tener 5 tutores apoyándolos muchísimo en esta parte de investigación porque queremos que en nuestro colegio ustedes empiecen a tener un acercamiento muy, digamos que muy directo a lo que es toda la parte investigativa. Entonces, para eso, mis niños, y pónganme mucha atención, la otra semana van a empezar como un estilo de tutorías, no sé, así lo menciono yo,
de lunes a viernes, cada día va a estar un profesor en un horario específico. Dentro del blog de Paulino ustedes pueden encontrar el horario de atención de los profesores. Entonces el lunes estará un profesor. Entonces ustedes me dicen, ay, profe, pero yo no puedo ir el martes. Tienes el lunes, el miércoles, el jueves. Tienes los otros días para que puedas asistir. ¿Cuál es la dinámica de esas asistencias? Es que ustedes tengan la oportunidad de ir mostrando avances, los que quieran, pero yo sí les recomiendo que aprovechen mucho esos espacios porque nosotros les podemos ir orientando los objetivos, que si no, definitivamente yo no pude con ese objetivo, no sé cómo hacerlo. En ese espacio, el profesor, el tutor al cual tú asistas, te va a ir orientando para que el 31 te quede súper bien digamos que todo el documento, tanto en redacción como también en la ruta metodológica que les acabé de mostrar de la primera fase. Entonces, recuerden, entonces el 31, entrega de documento con los 5 ítems que ya les dije, y la semana que viene, todos los días, va a haber un tutor atendiéndolos en un horario específico para que puedan asistir y puedan orientarse muchísimo en este proceso. Pues bueno, pues agradezco a los que vean este video. La idea es que por favor no se pierdan las reuniones que tenemos para cada fase, porque digamos, la explicación de las fases son muy importantes para que ustedes sepan qué van a hacer precisamente en esa fase. Y entonces los estaré viendo como tutora en las reuniones que vamos a tener para que estén muy, muy pendientes. Entonces, pues es un gusto iniciar este proceso con todos. Para nosotros los 5 profesores es muy grato tenerlos a todos ustedes. Esperamos que estén así con ese mismo ánimo, esa misma motivación para hacer la Feria de la Ciencia la mejor de este año que tenemos en curso. Listo, chicos, entonces ahí les dejo los últimos 5 ítems para que nunca se les olvide y el 31 de marzo esperamos puntuar esos documentos. Los espero entonces y que tengan una feliz, feliz, feliz tarde o en el momento en que estén viendo el video. Nos estamos viendo. Muchas, muchas gracias, mis niños. Les mando un beso. Chao.